Vivo como un hombre solitario en una pequeña casa ubicada a las afueras de mi ciudad. Mi nombre es David y la soledad se ha convertido en mi sombría compañera. En mi vida aislada he aprendido a apreciar los momentos de tranquilidad y silencio, buscando un refugio en mi hogar, que se ha convertido en un santuario macabro y personal. Mi modesta morada, envuelta de sombras y una decoración que se refleja a mi personalidad, reservada y reflexiva, esconde secretos oscuros. Soy una persona meticulosa y observante, incluso ordenada. Cada objeto tiene su lugar destinado. Disfruto de la sensación de control que esto me brinda, aunque últimamente esa ilusión de dominio se me ha vuelto amenazada. Pequeños cambios inquietantes se han infiltrado en mi vida diaria, minando incluso mi cordura. Un libro que se desplaza de un lugar habitual, un objeto siniestrante desplazándose de una estantería, o la perturbadora sensación de que algo está tocando en mi ausencia. Estas perturbaciones insidiosas han sembrado la semilla del terror en lo más profundo de mi ser. En un principio, intenté ignorar estas perturbadoras anomalías, atribuyéndoles a meras coincidencias o la traición de mi propia imaginación. Pero al pasar de los días, la sensación de que algo no estaba bien se envolvió más intensa y palpable, desgarrando mi mente. Yo ya no podía negar de que alguien había estado merodeando por mi lugar, violando mi intimidad con una presencia maligna. Estas profanaciones de mi vida privada me llenó de un miedo indescriptible, una mezcla de confusión y furia desatada. ¿Qué se atrevería a invadir mi espacio íntimo de tal manera? Mis pensamientos se sumergieron en un abismo de sospechas y teorías macabras, tratando de encontrar una explicación lógica a estos sucesos. Un ladrón acechándome, un acosador sin rostro, o algo más tenebroso y sobrenatural. Decidí enfrentar el terror de frente, tomando medidas desesperadas para descubrir la verdad y protegerme a mí mismo y a mi hogar de la oscuridad que lo envolvía. Instalé cámaras de seguridad, invisibles testigos de la tragedia que se desarrollaba, esperando capturar pruebas irrefutables de la presencia maligna. Me convertí en un vigilante solitario, estudiando meticulosamente las grabaciones nocturnas en busca de cualquier pista que me llevara al culpable de esta pesadilla. Mientras observaba con temblor en mis manos de perturbadoras imágenes de una tarde sombría, detecté un movimiento sutil en la esquina de la pantalla. Mi corazón se aceleró hasta latir con fuerza y fuera de control, y mi atención se enfocó en el horror que se revelaba ante mis ojos. Pude distinguir con claridad a un ser abominable emergiendo del sótano de mi morada, portando una maldad indescriptible. Armado con solo mi valentía y con tenebrosa determinación, me adentré en las sombras de mi hogar, cada paso envuelto en una bruma de miedo y determinación. El silencio que imperaba era opresivo, pesando sobre mis hombros como una losa sepulcral. Avancé por cautela por el pasillo, mis sentidos alerta, mientras la adrenalina de mis venas estaban a punto de hacerme enloquecer. De repente, una puerta se abrió lentamente frente a mí, crujiente y ominosa. Para mi horror en absoluto, me encontré cara a cara con el desconocido, un espectro de pesadilla. Nuestros ojos se encontraron en un instante eterno, un abismo sin fondo lleno de promesas y de perdición. El intruso, oculto tras una máscara de malicia, emanaba una oscuridad inhumana, sin rostro de emoción o sin un rostro de vida. El aire se volvió denso y cargado de maldad. Mientras nos enfrentábamos en ese encuentro macabro, el tiempo parecía detenerse, como si el universo mismo contuviera su respiración, esperando el desenlace inevitable. Ninguna palabra escapó de nuestros labios, pero la tensión sobrenatural llenaba el espacio, envolviéndonos en un abrazo gélido y funesto. Luego de una eternidad insoportable, el intruso retrocedió abruptamente y huyó de mi morada, en un acto de cobardía. No pronunció ni una sola palabra, dejándome ahí, atónito y temblando, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Llamé a la policía, con manos temblorosas, relatando los horrores vividos y proporcionándoles una descripción detallada del abominable ser. Pero cuando los agentes llegaron y registraron cada rincón de mi hogar, no encontraron ningún rastro del oscuro intruso. Desapareció en las sombras de la noche, como si fuera un fantasma, creado por mis propios miedos y pesadillas más sombrías. Desde el momento
mi vida se transformó en un viaje espeluznante. La sensación de seguridad y tranquilidad que algún día habitó en mi morada se ha desvanecido por completo, dejándome vulnerable y expuesto a esas fuerzas desconocidas. Reporté el incidente a las autoridades y tomé medidas desesperadas para reforzar la seguridad de mi casa, aunque sabía que nunca estaría a salvo de los horrores que me acechaba en cada sombra. Me negué a enfrentar nuevamente la soledad lúgubre de mi hogar, buscando un refugio temporal en la casa de un amigo cercano. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida, pero la sombra del intruso permaneció con una persistencia inquietante, envolviéndolo cada pensamiento y acción. Aprendí a vivir en la oscuridad, con cautela y valentía, siempre alerta de las señales del mal que me acechaban, incluso en las sombras. Aunque la paz y la tranquilidad se ha convertido en un recuerdo casi lejano, sigo adelante, llevando conmigo los escalofriantes del pasado y la certeza de que el terror nunca está lejos. Vivo en un modesto apartamento en el cuarto piso de un antiguo edificio de estilo victoriano. El lugar, aunque pequeño, me brinda una vista privilegiada del vecindario. Durante años he disfrutado la tranquilidad que me proporciona observar las idas y venidas de la gente desde mi ventana. Sin embargo, en los últimos tiempos, algo ha perturbado mi paz, sumiéndome en un mundo de terror y suspenso. Todo comenzó de forma sutil. Hace algunas semanas, mientras me encontraba frente a mi ventana, lo vi por primera vez. Un vecino en el edificio de frente, un hombre de aspecto sombrío, estaba parado en su ventana, mirando fijamente hacia mi departamento. Al principio, pensé que tal vez estaba distraído o simplemente curioso acerca de quién vivía del otro lado, pero pronto me di cuenta que su mirada no era simplemente curiosidad, sino algo mucho más inquietante. Con el paso del tiempo, esas miradas se hicieron más frecuentes y prolongadas. Me sentí incómoda, como si estuviera siendo un objeto de escrutinio constante por parte de ese misterioso vecino. Cada vez que salía de mi apartamento, sentía que sus ojos clavados en mí, como si estuviera esperando a que cometiera algún acto inapropiado o revelador. Mis amigos y familiares pensaban que estaba exagerando, que tal vez solo estaba siendo paranoica, pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que algo estaba mal. Me sentía constantemente vigilada y esa sensación se intensificaba día tras día. Mi tranquilidad se había desvanecido, reemplazada por un creciente temor a lo desconocido. Decidida a confiar en mis sospechas, empecé a presentarle más atención al misterioso vecino. Observé como una sombra por la ventana en diferentes momentos del día, incluso cuando no había nada interesante para ver. Parecía obsesionado conmigo, con cada uno de mis movimientos. Su presencia se volvió una sombra constante en mi vida, y eso me llevó a cuestionarme quién era realmente este hombre y qué quería de mí. A medida que profundizaba en mi investigación silenciosa, descubrí que no solo se trataba de miradas indiscretas, había algo mucho más perturbador en juego. Mi acosador estaba recolectando información sobre mí, estudiando mi rutina diaria, incluso llegando al extremo de instalar cámaras ocultas para espiar mi apartamento. Todo con el único propósito de hacerme sentir vulnerable y controlada. La revelación de su siniestro plan hizo que mi corazón se llenara de indignación y rabia. ¿Cómo era posible que alguien pudiera traspasar los límites de la privacidad de esta manera? ¿Cómo había sido tan ciego ante su presencia en mi vida? Sentía una mezcla de miedo y enojo, pero también una determinación inquebrantable de no permitir que este acosador se saliera con la suya. Una noche, mientras el oscuro manto de la noche envolvía el edificio, todo cambió. Me encontraba acostada en mi cama, intentando conciliar el sueño, cuando un escalofrío recorrió mi espalda. Un ruido extraño proveniente de la sala de estar me hizo sentir inquieta. Lentamente me levanté con la cautela y me dirigí hacia la puerta de mi habitación. A medida que me acercaba, el sonido se hacía cada vez más fuerte, como si un chirrido en una ventana se abriera lentamente. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza y la adrenalina se apoderó de mí. Con pasos sigilosos me acerqué hacia la sala de estar. Y ahí estaba él, el vecino sospechoso, de pie junto a mi ventana abierta. Su mirada fría y penetrante me heló la sangre. Me quedé paralizada por un miedo y el saber qué hacer en ese momento de angustia. Sin embargo, algo en mí se encendió. La indignación y el coraje se mezcló dentro de mí y decidí que ya era suficiente. No podía permitir que este acosador me controlara,
que me hiciera sentir insegura en mi propio hogar. Rápidamente me encerré en mi habitación, temblando de miedo, pero con una determinación férrea. Saqué mi teléfono y marqué el número de la policía, rogando en silencio que llegaran lo más pronto posible. Mientras esperaba, podía escuchar los pasos apresurados del acosador frente a mi puerta. Golpeaba y empujaba con toda su fuerza, intentando derribarla. Cada golpe resonaba en mi cabeza, alimentando mi determinación y mantenerme a salvo. Finalmente, escuché las sirenas acercándose en el ruido de los agentes de la policía interrumpiendo el edificio. Sus voces llenaron el pasillo mientras se enfrentaban al acosador. A medida que los minutos pasaban y el silencio de los forcejeos se hizo cada vez más débil, hasta que finalmente todo volvió en silencio. Me atreví a salir de mi habitación con el corazón aún latiendo rápidamente en mi pecho. Me encontré con un equipo de policías que me tranquilizaron y me aseguraron de que todo iba a estar bajo control. Habían logrado detener al acosador y lo habían esposado. Mientras el vecino era llevado por los agentes, pude ver en sus ojos la mirada de alguien perturbado y peligroso. Aunque me estremeció ver su verdadera naturaleza, también sentí un alivio indescriptible al saber que finalmente estaría a salvo de sus miradas obsesivas. La investigación de la policía reveló el pasado oscuro del vecino acosador. Su nombre era Lucas Vargas y había sido condenado anteriormente por los delitos de acecho y la violencia. Había estado en prisión durante varios años, pero recientemente había sido liberado, desatando su obsesión enfermiza hacia mí desde que me mudé al edificio. El descubrimiento de su pasado me llenó de indignación y rabia. ¿Cómo había sido posible que alguien con esos antecedentes tan graves pudiera vivir tan cerca de mí y que yo lo supiera? Me di cuenta que tenía que ser más cautelosa y estar alerta en el futuro para protegerme en persona y de personas como él. Afortunadamente, la investigación de los policías y el arresto de Lucas Vargas pusieron fin a mi pesadilla. Me sentí más segura en mi propio hogar, aunque todavía llevaba las cicatrices emocionales del acecho que había sufrido. Me prometí a mí misma que no permitiría que este oscuro capítulo de mi vida me definiera. Tomaría las medidas adicionales para protegerme y buscar apoyo para superar este miedo, y aunque residía en mí. Mi historia es un recordatorio de la oscuridad que puede acechar en los lugares más insólitos e inesperados. Nadie está excepto a la posibilidad de convertirse en una víctima de un acosador, pero también es una historia de valentía y resistencia, de negarse a ser incomodado y de luchar por la tranquilidad y la seguridad. Me encontraba solo en casa, sumido una noche tranquila y apacible. Siempre había disfrutado la soledad y tener la casa para mí solo no era algo inusual. Era conocido entre mis amigos como el tipo introvertido y prefería pasar las noches en la comodidad de mi hogar en lugar de sumergirme en el bullicio de la ciudad. Aquella noche, mientras me acomodaba en mi sillón favorito, envuelto en una manta suave, comencé a escuchar un sonido inesperado. Al principio, parecía una risa lejana, apenas un susurro flotando en el aire. Sin embargo, esa risa no tenía nada de alegre o reconfortable. Era una risa siniestra que enviaba escalofríos por mi columna vertebral y me hacía sentir incómodo en mi propia casa. Me levanté y comencé a explorar cada rincón de la casa, tratando de descubrir la fuente de aquella risa perturbadora. Mis pasos resonaban en el silencio de la noche, creando una atmósfera aún más inquietante. Pero cuando más buscaba, más aparecía la risa que se desvanecía en el aire, burlándose de mí desde las sombras. El ambiente más opresivo con cada paso que daba. Las luces parpadeaban, llenando el espacio con las luces y sombras danzantes. Me parecía escuchar susurros apenas audibles que se entrelazaban con la risa siniestra. El terror se apoderaba de mí, pero mi curiosidad me impulsaba a seguir más adelante. Finalmente me encontré parado en medio de la sala, con el corazón latiendo con fuerza y la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. El ambiente estaba cargado con una energía inquietante y no podía evitar sentirme vulnerable y expuesto. Decidí seguir la dirección de donde parecía provenir la risa, lentamente, y me adentré en el pasillo oscuro que daba a las habitaciones. Cada paso que daba, la risa se hacía más intensa y claramente provenía de una de las habitaciones del final del pasillo. Mis palmas estaban sudorosas y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sentía la mirada invisible de algo o alguien acechándome detrás de la puerta cerrada. Mientras me acercaba, el sonido parecía retorcerse y distorsionarse.
envolviéndome en una cacofonía de risas macabras y susurros amenazantes. Finalmente llegué a la habitación y con un temblor en la mano giré el pomo de la puerta. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando la puerta se abrió lentamente, revelando la oscuridad absoluta en el interior. En ese instante, la risa se detuvo abruptamente y un silencio opresivo se apoderó del lugar y sentí como si el aire estuviera cargado de una presencia indescriptible. Mis ojos se adaptaron a la penumbra, escudriñando cada rincón en busca de alguna pista. La habitación parecía congelada en el tiempo, como si estuviera atrapada en una dimensión diferente. No había nada fuera de lo común, ninguna señal de lo que había desencadenado la risa aterradora. Solo el eco de mi propia presencia, respiración, llenaba el espacio vacío de la habitación. Un escalofrío de inquietud recorrió mi espina dorsal. Había sido una broma del destino, una jugarreta de mi imaginación, o tal vez algo se había esfumado justo antes de que pudiera presenciarlo. Mientras salía de la habitación, dejando la puerta entreabierta detrás de mí, supe que nunca encontraría la respuesta definitiva. El misterio parecía suspendido en el aire, una sombra constante que recordaría esa noche de terror cada vez que me quedaba solo en casa. Cada pequeño ruido o sombra en la oscuridad me recordaría la presencia amenazante que había experimentado, dejando una sensación de inquietud y paranoia que no desaparecía fácilmente. Desde entonces aprendí a convivir en el miedo y la incertidumbre, siempre alerta en mi propio hogar. Me encontraba solo en casa. Mi novia me había dejado recientemente y me sentía demasiado sumido en la tristeza de la ruptura. Decidí quedarme en casa, alejado del bullicio del mundo exterior, tratando de encontrar un poco de paz en la soledad de mi morada. La noche transcurría sin incidentes hasta que, repentinamente, mi teléfono sonó. Miré el identificador de llamadas, pero no reconocí el número. Dudé el momento antes de contestar, pero finalmente decidí tomar la llamada. «Hola», dije con mi voz sonando poco insegura. Sin embargo, no hubo respuesta del otro lado, solo un ligero zumbido que parecía muy distante. Pensé que tal vez solo era una llamada equivocada. Me disponía a colgar cuando escuché un susurro apenas audible del otro extremo de la línea. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «¿Quién está ahí?», pregunté con mi voz, ahora ligeramente temblorosa. El silencio persistió y unos segundos antes, una risa siniestra y distorsionada resonaba en mis oídos. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido y mi mente se llenaba de temores e inquietudes. Colgué el teléfono, tratando de convencerme de que solo era una broma de muy mal gusto, pero no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Traté de distraerme, poner mi mente en otra cosa, pero el sonido de mi propio teléfono volvió a interrumpir mi intento de escapar de la situación. Esta vez, el número desconocido parecía en la pantalla del teléfono fijo de mi casa. La idea de que alguien estuviera llamando desde mi propia residencia me pareció absurda, pero el miedo me dominaba. Deseé con toda fuerza que esto sea una coincidencia, pero en mi interior sabía que algo extraño estaba sucediendo. Vacilante, contesté la llamada. «Hola», dije con mi voz temblorosa, reflejando mi creciente ansiedad. Esta vez no hubo un silencio. La voz del otro lado era ronca y distorsionada, casi irreconocible. «¿Te gusta estar solo?», preguntó con una malévola satisfacción. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía saber alguien que estaba solo? ¿Era posible que mi exnovia estuviera detrás de todo esto? Mi mente se llenó de preguntas sin respuestas. El miedo se apoderaba de mí. La serie de llamadas continuó durante toda la noche. Cada vez que colgaba el teléfono, volvía a sonar a cabo de unos minutos, siempre desde el número desconocido, desde mi propia línea telefónica. Las voces del otro extremo se burlaban de mí, se mofaban de mi soledad y de mi desesperación. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Cada llamada aumentaba mi temor, mi paranoia. Finalmente, incapaz de soportar más, decidí llamar a la policía. Expuse mi situación y supliqué por ayuda. Cuando llegaron los agentes, registraron mi casa y revisaron el sistema telefónico. No encontraron ninguna evidencia de que alguien había estado haciendo las llamadas. Me miraron con escepticismo, como si pensaran que todo esto era producto de mi imaginación. Pero yo sabía que no estaba imaginando las llamadas. Había sentido el miedo
en lo más profundo de mi ser. Aunque las pesadillas habían terminado por ahora, la sensación de inquietud y paranoia me persiguió durante mucho tiempo. La llamada desconocida se convirtió en una experiencia que nunca pude olvidar. Me enseñó que, incluso en los momentos más oscuros de la soledad y desesperación, hay fuerzas desconocidas que pueden sacudir nuestra realidad y llevarnos al borde de la locura. Desde entonces, siempre me aseguro mantener mis límites y proteger mi paz mental, sabiendo que el terror puede acechar en las sombras más inesperadas. Cada sonido del teléfono ahora me llena de temor, recordándome que nunca se sabe quién puede ser que está al otro lado de la línea esperando perturbar mi tranquilidad una vez más. Si te han gustado estos relatos de terror, te invito a suscribirte para disfrutar más contenido escalofriante. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia aterradora. Hasta pronto.